A lo largo de la historia, muchos dictadores han llevado a cabo actos atroces y de crueldad indescriptible. Sin embargo, en la sombra de estos líderes, hubo mujeres cuyas vidas fueron igualmente complejas y marcadas por la tragedia. En este contenido, exploraremos la vida de 55 mujeres que, por diferentes razones como el amor, el deber o simplemente por circunstancias del destino, estuvieron junto a algunos de los gobernantes más temidos del mundo. Eva Braun. Nacida el 6 de febrero de 1912 en Múnich, Alemania, Eva Braun conoció a Adolf Hitler en 1929, cuando tenía 17 años y trabajaba en un estudio fotográfico. Su relación comenzó de manera discreta y se mantuvo alejada del ojo público. Con el tiempo, se convirtió en una figura esencial en el entorno más cercano de Hitler. En los últimos días del Tercer Reich, Eva decidió acompañarlo en el búnker de Berlín. El 29 de abril de 1945, contrajeron matrimonio en una ceremonia breve, pero menos de 40 horas después, ambos optaron por quitarse la vida. Nadezhda Agiluyeva. Nadezhda nació el 22 de septiembre de 1901 en Bakú, que en aquel entonces pertenecía al Imperio ruso. Desde su juventud, estuvo envuelta en el ambiente revolucionario y fue así como conoció a Joseph Stalin. En 1919, se casaron, cuando ella tenía 18 años y él 41. El matrimonio de Nadezhda con Stalin estuvo marcado por sus constantes problemas de salud, incluyendo fuertes migrañas y episodios de ansiedad provocados por los celos y las sospechas de infidelidad de su esposo. Aunque pensó en separarse en varias ocasiones, nunca lo hizo. Finalmente, el 9 de noviembre de 1932, tras una discusión, se encerró en su habitación y terminó con su vida. La muerte de Nadezhda acentuó la paranoia y el aislamiento de Stalin. Ekaterina Svanidze. Nacida el 2 de abril de 1880 en Georgia, entonces parte del Imperio ruso, Ekaterina conoció a Stalin a través de su hermano en 1905. Un año después, en 1906, se casaron y tuvieron un hijo. Su vida matrimonial fue breve pero intensa. Durante su estancia en Bakú, Ekaterina enfermó de tifus y tuberculosis, lo que finalmente le costó la vida el 5 de diciembre de 1907, cuando tenía 27 años. Tras su fallecimiento, Stalin expresó que ella y su madre habían sido las únicas personas a las que realmente amó. Su muerte lo llevó a endurecerse aún más y a sumergirse completamente en sus actividades políticas y revolucionarias. Rachele Mussolini. Rachele Guidi, mejor conocida como Rachele Mussolini, nació el 11 de abril de 1890 en Predappio, Italia. Conoció a Benito Mussolini en su juventud y en 1915 contrajeron matrimonio. Juntos tuvieron 5 hijos. Durante el régimen fascista, Rachele adoptó la imagen de una esposa y madre ejemplar, acorde con los ideales de la época. A pesar de las infidelidades de su esposo, permaneció a su lado. Sin embargo, cuando Mussolini fue capturado y ejecutado junto a su amante Clara Petacci por los partisanos italianos, Rachele no se encontraba con él. Tras la guerra, recibió una pensión del gobierno italiano por haber sido esposa de un funcionario público y vivió hasta su fallecimiento el 30 de octubre de 1979. Clara Petacci. Clara Petacci nació el 28 de febrero de 1912 en Roma, Italia. Desde temprana edad, mostró una fuerte admiración por Benito Mussolini, decorando su habitación con imágenes del líder fascista. En 1932, cuando tenía 20 años, conoció a Mussolini, quien en ese entonces tenía 49. A partir de ese momento, iniciaron una relación extramatrimonial que se mantuvo hasta el final de sus vidas en 1945. Aunque Clara contrajo matrimonio con Riccardo Federici en 1934, el matrimonio terminó en separación 2 años después. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Mussolini y Clara intentaron huir a Suiza, pero fueron capturados por los partisanos italianos. Clara decidió no abandonarlo y afirmó que si él moría, ella también lo haría. Ambos fueron ejecutados el 28 de abril de 1945. Fatia al-Nuri. Nacida el 20 de febrero de 1946 en Libia, Fatia al-Nuri fue la primera esposa del dictador libio Muammar Gaddafi. Antes de su matrimonio, trabajaba como profesora.
La pareja contrajo matrimonio en 1969, poco antes de que Gaddafi asumiera el poder en Libia. Sin embargo, su unión fue breve y en 1970 se divorciaron. Durante ese año, Fatia dio a luz a su hijo, pero posteriormente se alejó completamente de la vida pública. Más tarde se trasladó a Omán, donde vivió hasta su fallecimiento el 23 de julio de 2018. Safia Farkas. Safia Farkas fue la segunda esposa de Muammar Gaddafi. Se conocieron en 1970, cuando él estaba hospitalizado por una apendicitis. Ese mismo año, contrajeron matrimonio en Trípoli. Durante su matrimonio, tuvieron 7 hijos biológicos y adoptaron a una niña llamada Hana. Como primera dama de Libia, Safia fundó varias organizaciones benéficas centradas en el desarrollo del país y el bienestar de las mujeres. Durante la Guerra Civil Libia en 2011, cuando los rebeldes tomaron Trípoli, Safia y varios de sus hijos huyeron a Argelia. Tras la muerte de Gaddafi, se mantuvo fuera del ojo público y sus bienes fueron congelados por sanciones internacionales. Mirjana Marković. Mirjana Mira Marković nació el 10 de julio de 1942 en Serbia. En 1965, contrajo matrimonio con Slobodan Milojević, con quien tuvo 2 hijos. Durante la presidencia de Milojević en Yugoslavia y Serbia, Mira se convirtió en una de las figuras más influyentes en el ámbito político, llegando a liderar el Partido Izquierda Unida Yugoslava. Se le atribuye haber influenciado significativamente las decisiones de su esposo y haber fomentado su discurso y acciones contra Occidente. Tras la destitución de Milojević en octubre del año 2000, Mirjana enfrentó múltiples acusaciones de corrupción y abuso de poder. En 2003, huyó a Moscú, donde recibió asilo político y vivió hasta su fallecimiento el 14 de abril de 2019. Elena Ceausescu. Elena Petrescu nació el 7 de enero de 1916 en Rumanía y se casó con Nicolae Ceausescu en 1945. Con el ascenso político de su esposo, ella también logró una carrera destacada, llegando a ocupar el cargo de viceprimera ministra de Rumanía en 1980. A medida que su esposo consolidaba su poder, Elena acumuló influencia en el régimen comunista. Se la consideraba una de las figuras más temidas de la dictadura rumana. En diciembre de 1989, tras una revolución que derrocó al gobierno, Elena y Nicolae fueron capturados y sometidos a un juicio sumario. Finalmente, ambos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento el 25 de diciembre de 1989. Imelda Marcos. Imelda Remedios Visitación Romualdez nació el 2 de julio de 1929 en Filipinas. Antes de casarse con Ferdinand Marcos en 1954, trabajó como modelo y cantante. Cuando su esposo fue elegido presidente de Filipinas en 1965, Imelda se convirtió en primera dama y destacó por su estilo de vida extravagante. Su famosa colección de más de 3.000 pares de zapatos se convirtió en símbolo de la corrupción del régimen. Tras la revolución del poder popular en 1986, los Marcos fueron derrocados y se exiliaron en Hawái. Ferdinand Marcos falleció en 1989, pero Imelda regresó a Filipinas en 1991 y continuó participando en la política, a pesar de enfrentar múltiples acusaciones de corrupción. Asma al-Assad. Nacida el 11 de agosto de 1975 en Londres, Reino Unido, Asma al-Assad es la esposa del presidente sirio Bashar al-Assad. Antes de casarse, trabajaba como ejecutiva en el sector financiero. Asma conoció a Bashar en Londres mientras él estudiaba oftalmología. Se casaron en diciembre del año 2000, poco después de que Bashar asumiera la presidencia de Siria. Como primera dama, ha sido criticada por respaldar al régimen de su esposo y por minimizar la gravedad del conflicto en la guerra civil siria. En 2018, fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual se recuperó. Sin embargo, su imagen sigue siendo controvertida debido a los crímenes de guerra atribuidos al gobierno de su esposo. Susan Mubarak. Susan Mubarak, nacida Susan Salah Tabet el 28 de febrero de 1941 en Egipto, contrajo matrimonio con Hasni Mubarak en 1959. Juntos tuvieron 2 hijos, Alaa y Gamal. Durante las 3 décadas en las que su esposo gobernó Egipto,
1981 a 2011, desempeñó el papel de primera dama y se presentó como una filántropa activa. No obstante, fue duramente criticada por su estilo de vida lujoso y su supuesta influencia en el régimen autoritario de su esposo. Tras la revolución egipcia de 2011, que resultó en la destitución de Hosni Mubarak, Susan y su familia fueron acusados de corrupción y abuso de poder. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo. Son Mei-ling. Son Mei-ling, también conocida como Madame Chiang Kai-shek, nació el 5 de marzo de 1898 en Shanghái, China. En 1927, se casó con Chiang Kai-shek, quien más tarde se convertiría en presidente de la República de China. Durante la Guerra Civil China, Son apoyó a su esposo en su lucha contra los comunistas de Mao Zedong. Cuando el Partido Nacionalista fue derrotado en 1949, la pareja se exilió en Taiwán, donde continuó participando en política y promoviendo causas sociales, como la educación y el bienestar público. Tras la muerte de Chiang Kai-shek en 1975, Son Mei-ling se trasladó a Estados Unidos, donde vivió hasta su fallecimiento el 23 de octubre de 2003, a la edad de 105 años. Siti Artina. Siti Artina nació el 23 de agosto de 1923 en lo que entonces eran las Indias Orientales Neerlandesas, hoy Indonesia. En 1947, se casó con Suharto, quien más tarde se convertiría en el segundo presidente de Indonesia. Aunque su matrimonio fue inicialmente arreglado, con el tiempo la pareja desarrolló un vínculo cercano y tuvo 6 hijos. Como primera dama de Indonesia entre 1967 y 1996, Siti jugó un papel clave en la vida política de su esposo, además de participar activamente en causas sociales. Falleció el 28 de abril de 1996 debido a una insuficiencia cardíaca, lo que representó un golpe significativo para Suharto, quien la consideraba su mayor apoyo. Ana Paula dos Santos. Ana Paula Cristóbal Lemos dos Santos nació el 17 de octubre de 1963 en Angola. Trabajó como azafata en TAG Angola Airlines, donde conoció a José Eduardo dos Santos, entonces presidente de Angola. Se casaron el 17 de mayo de 1991 y tuvieron 4 hijos. Durante su tiempo como primera dama, Ana Paula promovió iniciativas de filantropía y desarrollo social. Tras la muerte de su esposo en 2022, ha mantenido un perfil discreto, aunque sigue siendo una figura influyente en la sociedad angoleña. Sally Mugabe. Sally Francesca Mugabe nació el 6 de junio de 1931 en la Costa de Oro británica, hoy conocida como Ghana. Desde temprana edad, se involucró en la política y en la lucha por la independencia de Zimbabue. Conoció a Robert Mugabe en el Takoradi Teacher Training College, donde ambos eran profesores. Se casaron en abril de 1961 y, cuando Robert Mugabe se convirtió en el primer ministro de Zimbabue en 1980, Sally asumió el papel de primera dama. Durante su tiempo como primera dama, Sally se enfocó en el bienestar social, especialmente en la educación y los derechos de mujeres y niños. Sin embargo, su salud se deterioró con los años debido a una insuficiencia renal y falleció el 27 de enero de 1992 en Harare. Grace Mugabe. Grace Mugabe, nacida Grace Morofu, comenzó su relación con Robert Mugabe mientras trabajaba como secretaria en la oficina presidencial de Zimbabue. A pesar de estar casada con otro hombre y de que Mugabe seguía casado con Sally, iniciaron un romance. Tras la muerte de Sally en 1992, Grace y Mugabe contrajeron matrimonio en 1996. Con el tiempo, se convirtió en una figura clave en el gobierno de su esposo, llegando a liderar el partido gobernante en 2014. Su creciente ambición política la llevó a intentar suceder a Mugabe en el poder, lo que desató una crisis política en 2017 y culminó con un golpe de Estado. Tras la renuncia de Mugabe, Grace fue apartada del poder y ha permanecido alejada de la vida pública. Nana Konado Agyemang Rawlings. Nana Konado Agyemang Rawlings nació el 17 de noviembre de 1948 en Cape Coast, Ghana. Se casó con Jarre Rawlings en 1977 y fue primera dama de Ghana en 2 periodos, primero en 1979 y luego desde 1981 hasta 2001.
En 2016, hizo historia al convertirse en la primera mujer en postularse para la presidencia de Ghana, aunque no logró ganar las elecciones. A lo largo de su vida, ha sido una fuerte defensora de los derechos de las mujeres y ha trabajado en iniciativas para mejorar la vida de mujeres y niños en el país. Ligia Mora de Stroessner. Ligia Mora Delgado, conocida como Ligia de Stroessner, nació el 26 de diciembre de 1910 en Itauguá, Paraguay. En 1945, contrajo matrimonio con Alfredo Stroessner, con quien tuvo 3 hijos. Se convirtió en primera dama cuando su esposo asumió la presidencia en 1954 y desempeñó el cargo hasta 1989. A pesar de detestar las actividades sociales y la vida pública, cumplió con sus deberes protocolares y fundó varias iniciativas de asistencia social. Tras la caída del régimen de Stroessner en 1989, Ligia lo acompañó al exilio en Brasil y luego vivió en Miami. Regresó a Paraguay en sus últimos años y falleció el 3 de febrero de 2006. María Estela Martínez de Perón. Antes de entrar en la política, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón, trabajó como bailarina y secretaria. En 1955, conoció a Juan Domingo Perón durante su exilio y se casaron en 1961. Tras la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, Isabel se convirtió en la primera mujer en la historia en asumir la presidencia de una república con un sistema presidencialista. Su mandato estuvo marcado por crisis económicas, inflación y un aumento de la violencia política. Implementó medidas represivas que llevaron a su destitución en un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Fue arrestada y permaneció en prisión hasta 1981, cuando se exilió. Eva Perón. Eva María Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, Argentina. Desde joven se dedicó a la actuación y alcanzó cierta notoriedad en el mundo del espectáculo antes de conocer a Juan Domingo Perón en 1944. En 1945, contrajeron matrimonio y, al año siguiente, Perón fue elegido presidente de Argentina. Como primera dama, Eva Perón jugó un papel fundamental en la política argentina, promoviendo el sufragio femenino y creando la Fundación Eva Perón, que brindaba asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad. Su popularidad fue inmensa, pero su salud se deterioró rápidamente tras ser diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Falleció el 26 de julio de 1952, a los 33 años. Aurelia Tizón. Aurelia Gabriela Tizón, cariñosamente llamada Potota, nació el 18 de marzo de 1902 en Buenos Aires, Argentina. Fue la primera esposa de Juan Domingo Perón. Era una mujer con múltiples talentos, dominaba el inglés, tocaba el piano y la guitarra, y tenía habilidades artísticas. En 1925, mientras trabajaba como maestra, conoció a Perón y se casaron en 1929. Llevaban una vida tranquila en Buenos Aires y se dice que planeaban adoptar una hija. Aurelia falleció el 10 de septiembre de 1938 a causa de un cáncer de útero. Carmen Polo. María del Carmen Polo y Martínez Valdés nació el 11 de junio de 1900 en Oviedo, España. En 1917, conoció a Francisco Franco y, pese a la oposición de su familia, se casaron en 1923. Durante la dictadura franquista, 1939 a 1975, Carmen Polo se destacó por su ferviente religiosidad y su gusto por el lujo, lo que le valió el apodo de la señora. Fue una figura influyente en el entorno de Franco y se le atribuye haber intercedido para salvar la vida del filósofo Miguel de Unamuno en 1936. Tras la muerte de Franco en 1975, Carmen Polo continuó siendo una figura respetada en ciertos círculos hasta su fallecimiento el 6 de febrero de 1988 en Madrid. Jianin. Jianin nació el 19 de marzo de 1914 en China. En 1939, se convirtió en la cuarta esposa de Mao Zedong. Durante la Revolución Cultural, 1966 a 1976, adquirió un gran poder político como directora de propaganda y miembro del Politburó del Partido Comunista Chino. Fue una de las líderes del grupo conocido como la Banda de los Cuatro, que tuvo una fuerte influencia en los últimos años del régimen de Mao.
Tras la muerte de Mao en 1976, Jiang fue arrestada y condenada por los crímenes cometidos durante la Revolución Cultural. Pasó años en prisión antes de quitarse la vida el 14 de mayo de 1991. Sisen nació el 20 de septiembre de 1910 en Jiangxi, China, y fue la tercera esposa de Mao Zedong. Se casaron en 1928 y juntos participaron activamente en la Revolución China. Durante la Larga Marcha, 1934 a 1935, Sisen fue gravemente herida, pero continuó luchando. En 1937, viajó a la Unión Soviética para recibir tratamiento médico y, durante su ausencia, su relación con Mao se deterioró. Finalmente, se divorciaron en 1937. Después de su regreso a China, Sisen continuó su trabajo en el Partido Comunista y pasó sus últimos años en Shanghái, donde falleció el 19 de abril de 1984. Jiang Kaihui nació el 6 de noviembre de 1901 en Hunan, China. Fue la segunda esposa de Mao Zedong y madre de 3 de sus hijos. Conoció a Mao en 1918 y se casaron en 1920. Desde el inicio, Jiang apoyó activamente la causa comunista. Sin embargo, en 1930, en medio de la Guerra Civil China, fue capturada por las fuerzas del Kuomintang. A pesar de ser sometida a torturas, nunca traicionó a Mao ni abandonó sus creencias revolucionarias. Fue ejecutada el 14 de noviembre de 1930, a los 29 años. Luo Jixiu fue la primera esposa de Mao Zedong. Su matrimonio con él fue arreglado por sus respectivas familias cuando ella tenía 18 años y Mao solo 14. Mao nunca aceptó la unión y, aunque participó en la ceremonia de boda, se negó a vivir con su esposa. Como resultado, Luo Jixiu quedó deshonrada socialmente y vivió con los padres de Mao hasta que falleció de disentería en 1910. Esta experiencia influyó profundamente en Mao, llevándolo a oponerse al matrimonio arreglado y a promover los derechos de las mujeres en China. Elisa Godínez Gómez de Batista nació el 2 de diciembre de 1904 en una provincia de La Habana, Cuba. Fue la primera esposa de Fulgencio Batista, con quien contrajo matrimonio en su juventud. Durante el primer mandato de Batista, 1940 a 1944, Elisa participó en actividades sociales y caritativas. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio en 1945. Tras la caída del régimen de Batista en 1959, se exilió en Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte el 19 de junio de 1993.